Muy buenos días, profesor que les habla, el profesor Einstein Cuya. Llevo a cargo el curso de razonamiento matemático. El tema correspondiente a esta semana es cuadro de decisiones, capítulo 3. En esta primera parte vamos a hacer lo correspondiente a la teoría para poder hacer el desarrollo completo en la segunda fase. ¿Bien? Lo principal de todo este desarrollo es que entiendas correctamente. Si tienes alguna duda, por favor me indicas para poderte hacer la aclaración que se indique conveniente para cada una de las preguntas que tengas. A ver, vamos aprovechando leyendo la primera parte, en la cual me dice cuadro de decisiones. Estos problemas se resuelven construyendo cuadros o tablas donde los datos se relacionan. Ello permite descartar posibilidades existentes hasta llegar a la solución final. Bueno, el cuadro de decisión se utiliza justamente para tener una mayor facilidad en el orden de la información. El primer cuadro que se establece con respecto a esta parte es tabla de doble entrada. La tabla de doble entrada indica lo siguiente. Tiene columnas y horizontales. En la primera columna vas a colocar a los sujetos, mientras que en la horizontal vas a colocar las características que presenta con respecto a estos sujetos. Por eso que se indica que la tabla de doble entrada es empleada para relacionar dos tipos de datos. Por ejemplo, el nombre de la persona con su edad respectiva, que es lo que nos pone como ejemplo en la primera parte. Dice, si los nombres de las personas son Ana, Betty y Carla, y las edades, sin un orden en particular, son 15, 17, 18, construimos la siguiente tabla. A ver, en base a las informaciones que hemos observado ahí, me indica el problema de que tienes a tres personas, que son Ana, Betty y Carla, cuyas edades son 15, 17 y 18. La primera información que me brinda, si se sabe que Ana es la menor, bueno, si hay tres edades que son 15, 17, 18, y me dice que Ana es la menor, a Ana le corresponde tener 15 años. Colocarás ahí 15. Afirmativo correspondiente a Ana, y significa que ella ya no puede tener otra edad correspondiente a la 17 ni tampoco a la 18. Entonces eliminas 17, eliminas 18. Asimismo, el haber colocado en forma afirmativa significa que ya no hay otra persona que tendrá 15. Por lo tanto, a Betty le descartó que tenga 15 y a Carla también le descartó que tenga 15. Siguiente información del problema. Betty acaba de cumplir la mayoría de edad. Betty acaba de cumplir la mayoría de edad. O sea, en ese momento, ¿cuánto tiene Betty? 18. Entonces colocas ahí, Betty tiene 18. Afirmativo. Y cuando tienes el afirmativo, niegas la horizontal y también niegas la vertical. O sea, horizontal, vertical. Aquí vamos a negar con respecto a Betty que tenga 17. ¿Y qué sucede en la columna del 17? No es Ana, la que tiene 17, no es Betty, por lo tanto, ¿quién debe ser? Carla. O también lo puedes tomar en la horizontal. Carla no es la persona que tiene 15, no es la persona que tiene 18, por lo tanto, Carla tiene 17. Y con eso has llenado totalmente tu cuadro. Muy bien. Entonces recordemos que en este caso hemos relacionado persona con su edad respectiva. En la segunda parte me habla de una tabla corta, ¿sí? Reducida, simplificada, como quieres decirlo, y eso es cuando el problema abarca no solamente a una persona con un nombre, sino también puede establecer una persona con respecto a características como son deporte que practica, que sea una carrera, distrito donde vive, si tiene alguna mascota. Entonces, cuando hay más informaciones es conveniente el uso justamente de este tipo de cuadros para que sea mucho más sencillo. Muy bien, en este cuadro se colocan tantas filas como rubros tenga y columnas como personas intervengan, ¿sí? Como lo ves en el cuadro que se está compartiendo, se indica las filas con respecto a los rubros o características que se presenten
Y con respecto a las verticales o columnas, se está refiriendo a la cantidad de personas que están interviniendo. Vamos a ver el siguiente ejemplo con respecto a lo que es la práctica dirigida. Me dice cuatro amigos, Gustavo, Alberto, César, Roberto, practican un deporte diferente cada uno. Cuatro amigos, Gustavo, Alberto, César, Roberto, practican un deporte diferente cada uno. Con respecto a Gustavo, me dice, Gustavo quisiera jugar tenis en lugar de fútbol. Gustavo quisiera jugar tenis en lugar de fútbol. Entonces, ¿cómo lo relaciona? Alberto le pide prestada las paletas de frontón a Roberto. César nunca fue nadador. César nunca fue nadador. César nunca fue nadador. En función a estas informaciones, voy a tener un cuadro en el cual me indica lo siguiente. Las personas, que son Gustavo, Alberto, César y Roberto, ¿sí? Que es lo que me he indicado en la primera parte del problema. Luego, en la parte correspondiente a el deporte que practican, fútbol, frontón, tenis, natación, ¿sí? Entonces tu cuadro ya está, es un cuadro de doble entrada porque solamente hay dos rubros correspondientes, nombres y personas. Ya sabemos que el cuadro de doble entrada lo utilizas para aquellos problemas en los cuales haya solamente relación de dos rubros. A partir de esto... Buenos días, profesor. Buenos días, hijito. Eisen Cuya, ese es mi nombre. Bien. Habiendo colocado de esa manera, dice, Gustavo quisiera jugar tenis en lugar de fútbol. En lugar de fútbol quiere decir que él practica fútbol. Entonces ya con eso tienes una respuesta afirmativa y ya sabemos que si me da en forma afirmativa, niegas la horizontal y niegas la vertical. De esta manera entonces negamos la horizontal, negamos la vertical. Y solamente tenemos Gustavo que practica fútbol. En el segundo dato, Alberto le pide prestadas las paletas de frontón a Roberto. Bueno, ahí hay cierto grado de relatividad, porque cuando a mí me dice, le pide prestadas porque va a jugar, pero también puedo decir que el que tiene los implementos es el que juega. Entonces, aquí lo está tomando con la primera consideración. En la primera consideración que Alberto le pide prestadas las paletas de frontón a Roberto porque él va a practicar con las paletas de frontón. Por lo tanto, Alberto frontón. Alberto, deporte que practica, frontón. Colocas el afirmativo, niegas la horizontal, niegas la vertical. Solamente faltaría definir con respecto a César y Roberto. Profesor, buenos días. Soy Reyana de los días de quinto A. ¿Cómo estás, hijita? Buenas. Estoy avanzando con respecto a la parte teórica. Y me faltaba definir solamente a César y Roberto. Y eso lo determino con la tercera información, en la cual César nunca fue un nadador, por lo tanto a él no le corresponde natación. A él no le corresponde natación. Descartas natación y a César solamente le correspondería tenis. Te decía con respecto a la información anterior en la cual Alberto le pide prestada su paleta de frontón a Roberto, pues yo tengo dudas si es Alberto el que practica frontón o es Roberto el que practica frontón. No tengas problema. Se considera que cualquiera de los dos utiliza frontón, entonces César no podría practicar frontón porque es un deporte que bien lo está practicando Alberto o bien lo está practicando Roberto. Entonces César no es fútbol, César no es frontón, y la tercera información me dice, tercera información que me indica el problema, es que César nunca fue nadador, y si nunca ha sido nadador, descarta la posibilidad de que él practique natación. Y si no es fútbol, no es frontón, no es tenis, no es Profesor, fútbol. buenos días, profesor. Soy Anilio González de quinto B. Buenas, hijita, ¿cómo estás?
y llegas a la conclusión con respecto a eso, que César, a no ser fútbol, no ser frontón, no ser con respecto a natación, el deporte que están practicando, el deporte que practicaría César sería tenis. Entonces la respuesta, César practica tenis. ¿Sí? Muy bien, aclarado con respecto al número 1. Ahora nos vamos a ir al problema número 5, que tenemos el esquema ahí para poderte indicar las resoluciones. ¿Sí? Hacemos una recapitulación rápidamente con respecto a lo que hemos estado desarrollando en lo que es cuadro de decisiones. Ya sabemos que cuadro de decisiones se utilizan cuadros para ordenar nuestra información y para que sea más fácil justamente este procedimiento. El cuadro de doble entrada lo utilizamos para 2 rubros. Jessica, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días, profesor. Soy Adriana Quinto González de Quinto A. ¿Qué tal, Adriana? Buenas, buenas. ¿Cómo estás? Tanto gusto. Profesor. Buen día con todos. Como hacía la recapitulación con respecto a tabla de doble entrada, ¿lo vas a utilizar en qué momento? En aquellos problemas en los cuales intervengan 2 rubros. ¿Sí? En aquellos problemas en los cuales intervienen 2 rubros. Si intervienen 2 rubros, como en este caso has colocado Ana, Betty, Carla, y las edades 15, 17, 18. ¿Sí? En función a las informaciones que van dando el problema, vas a colocar en forma afirmativa o en forma negativa. Por ejemplo, la primera información me dice si se sabe que Ana es menor. Si es la menor, corresponde a ella tener 15 años. Entonces le pones afirmativo. Basta que encuentres un afirmativo, eso me permite negar la horizontal y negar la vertical. Entonces se llena más rápidamente tu cuadro. ¿Qué es conveniente para esos problemas? Buscar informaciones que sean afirmativas. Bien. La segunda información me dice Betty acaba de cumplir la mayoría de edad. Si Betty acaba de cumplir la mayoría de edad, quiere decir que Betty tiene 18. Entonces le colocas afirmativo, niegas la horizontal, niegas la vertical. Y con esto te das cuenta de que, por ejemplo, con respecto a Carla, no tiene 15, no tiene 18, Carla debe tener 17. Y ya está completo tu cuadro. Para la tabla corta, habíamos indicado, son problemas mayores en los cuales aparecen más de 2 rubros, que pueden ser persona, mascota, un tipo de bebida, el distrito en el cual viven, o sea, todas las variantes que pueden haber. Todos los rubros se colocan en las filas, mientras que en las columnas son las personas que intervengan. Muy bien, a partir de ello resolvimos en la práctica dirigida, que es lo que tenemos ya en el esquema, correspondiente a esta primera parte. Recuerda que la primera parte del Zoom es para aplicar lo que es la teoría, y luego en la segunda vamos a hacer ya la resolución de problemas. ¿Sí? Hasta ahí, ¿alguna pregunta, alguna duda que tengan? ¿Sí? Indican ahí con un check nada más o con una manito. Si no, están escribiendo en el chat diciendo que están entendiendo hasta el momento para poder seguir avanzando. ¿Sí? Bien. Entramos a la segunda parte correspondiente a lo que son tablas cortas. Y eso lo vamos a ver en el problema número 5. ¿Sí? Gracias, Dayana. Se indica la conformidad ahí. En el problema 5 me dice lo siguiente. Jorge, Elizabeth, Nancy estudian en 3 universidades A, B y C. Ellos estudian ingeniería, periodismo y turismo. Jorge estudia en B, el periodista y Nancy visitan al que estudia en B, Elizabeth no está en C y el que está en B no estudió turismo. ¿Qué estudia Nancy y en qué universidad? Vaya, con todo ese texto pensaría que el problema es súper difícil. Sin embargo, no. Observamos nosotros que tienen 3 características. ¿Estamos de acuerdo? Observamos nosotros que tienen ahí 3 características. Estas 3 características son el nombre de la persona, o sea, que están interviniendo en el problema, la universidad, ¿están de acuerdo? La universidad y la carrera. Nombre, universidad y carrera. Con respecto a ello, recuerda que en las columnas vamos a colocar a las personas y recuerda que estas personas son 3. Estas personas son
Jorge, Elizabeth y Nancy. Las universidades con las cuales vas a trabajar son las universidades A, B y C. Y estudian, o sea, la carrera que están estudiando, Ingeniería, Periodismo y Turismo. Primera información. Según el problema, Jorge estudia en B. Entonces ubicas al primer sujeto, que es Jorge, y ¿dónde estudia? En B. Siguiente información. El periodista y Nancy visitan al que estudia. El periodista y Nancy visitan al que estudia en B. Dime, con eso me está diciendo que el periodista es una persona diferente a Nancy y también me está diciendo que es diferente a aquella que estudia en B. Por lo tanto, aparece el segundo nombre en mención, que es Nancy, ¿sí? Segundo nombre en mención, que es Nancy, y aparece una persona distinta a la que estudia en B, distinta a Nancy, que es periodista. O sea, en carreras colocas ahí periodista. Siguiente información. Elizabeth no está en C. Cuando a mí me dice que Elizabeth no está en C, recuerda que habían solamente 3 universidades, la Universidad A, la Universidad B y la Universidad C. ¿Sí? La Universidad A, la Universidad B, la Universidad C. Si observamos que Jorge, ocupando la primera columna, ya tiene a B, en estas dos columnas estaría ingresando la Universidad A o bien la Universidad C. Cuando el problema menciona Elizabeth no está en C, me está informando el nombre de la tercera persona, que es Elizabeth. Y ella, que tenía la opción o bien de estar en A o estar en C, me dice el problema que no está en C. Y si no está en C, significa que está en A. ¿Sí? Si no está en C, significa que está en A. Y con eso vamos a llegar a la siguiente parte correspondiente, ¿sí? En la cual indicamos, observa en la parte derecha, por ejemplo, de tu pantalla, dice Elizabeth, ¿sí? Elizabeth. Elizabeth A. ¿Sí? Elizabeth A. Recuerda que cuando me dice Elizabeth A es porque rechazó que sea C. Si rechazas que sea C, la única universidad que le tocaría sería A. ¿Qué has encontrado? Que Elizabeth estudia en la Universidad A y es periodista. Además que Nancy sería C y Jorge estudiaría en B. La última información es que el que está en B no estudió turismo. O sea, el que está en B no es turismo. Si el que está en B no es turismo, le corresponde la otra carrera. ¿Y cuál era la otra carrera? Ingeniería. Y a quien le estaría tocando turismo sería a la última persona, que viene a ser Nancy. Y listo, la pregunta del problema es, Nancy, ¿qué estudia y en qué universidad? Estudia turismo y en la Universidad C. Estudia turismo y en la Universidad C. ¿Preguntas hasta ahí? ¿Alguna duda que tengan? Lo puedes escribir por el chat, o si no, me indicas. Si todo está yendo bien, con una manito señalando que estás en conformidad con respecto a lo que hemos desarrollado. Ya sabemos las dos modalidades. Muy bien, Yair, ¿sí? Está indicando. Es correcto. No hay ninguna pregunta, está bien. Por lo tanto, seguimos desarrollando en esta parte. Recuerda que la clase de Zoom que estamos haciendo es un Zoom recurrente, significa de que si terminamos en esta parte, vas a poder seguir en la segunda parte. Se cierra, vuelves a entrar con el mismo código. ¿Estamos de acuerdo? Al mismo grupo ingresas nuevamente. Yo te voy a estar esperando. ¿Sí? Bien, si se corta la comunicación, ya sabes que tienes que volver a entrar nada más. También se está grabando esta sesión, así que vas a poder tenerlo después, si en caso entraste o no se pudo escuchar en la primera parte, ¿no? Además, se le está dejando adicionalmente, y eso lo tienen en el Facebook, está indicado mi nombre y también está indicado mi número, para que si tienes alguna consulta, alguna duda, me lo puedan hacer directamente. Eso le confirmas a Papita, por favor, a Papita, mamita,
que tienen la conformidad para que puedan hacer cualquier consulta, puesto que es la primera semana conmigo, que soy el profesor Eisten Cuya, para poderte aclarar todas las dudas que tengas. ¿Sí? De esta manera no saturamos ni a papito ni a mamita porque tienen su cosa que hacer y nosotros nos dedicamos a lo que es estudio. Pero definitivamente la llamada es en función a ellos. ¿Sí? Muchas gracias. Seguimos avanzando y entramos al problema número 2. ¿Te ubicas, por favor? Problema número 2 de la página número 148. 148. Lo primero que tienes que hacer cuando resuelvas el problema es determinar, ¿sí? Determinar, punto número 1, de cuántos rubros me está hablando el problema. Si son solamente 2, utilizo tabla de doble entrada. Si son a más, ya sé que voy a utilizar el cuadro corto o simplificado. En la número 2, lo leemos en forma conjunta, me dice Mili, Pili, Lenin y Eli terminan sus estudios de medicina, ingeniería, matemática y derecho. Se sabe lo siguiente. Terminaron sus estudios de medicina, ingeniería, matemática y derecho. Y de ello se sabe lo siguiente. En primer lugar, después de esta primera parte, has observado que me está hablando de sujetos con su respectiva carrera. ¿Sí? Sujetos con su respectiva carrera. Si hablas de sujeto y respectiva carrera, solamente serían 2 rubros. Entonces estaríamos hablando de una tabla de doble entrada. Entonces, convenientemente, te voy a pasar ahora. Te comparto una imagen en Excel. ¿Sí? Ahí está. He colocado a las personas que son Mili, ¿sí? Ubícalo por favor, en el orden que te ha dado, Mili, Pili, Lenin y Eli. Con respecto a los estudios que han terminado, son de medicina, ingeniería, matemática y derecho. ¿Sí? Bien, ahora vamos a ir colocando las informaciones, según sea el caso, para cada uno de ellos. Lee la primera información, por favor. A la pregunta que me hace toda esta primera parte teórica, ¿sí? Resolviendo cada uno de los ejercicios, ¿ya? Ya, listo, está en el Excel, he colocado ahí, me indica por favor. Profe. Ya. He puesto el cuadro, en este cuadro me indican las personas que son Mili, Pili, Lenin y Eli, y he colocado las carreras que han estudiado, que son medicina, ingeniería, matemática y derecho. ¿Sí? Bien. La primera información. Mili no estudia medicina. Mili no estudió medicina. Entonces ubicas el casillero de Mili y dice, ella no es medicina. Lo descartas. Recuerda que en lo que habíamos dicho, lo que había indicado es que si es una negación solamente se elimina un recuadro. En cambio, si tienes un afirmativo, se elimina toda la horizontal y toda la vertical. Siguiente información. Pili hubiera estudiado Derecho si Lenin hubiera estudiado Ingeniería. Pili hubiera estudiado Derecho. Me está diciendo que no ha estudiado, porque esto sería siempre y cuando Lenin hubiera estudiado Ingeniería. ¿Sí? Entonces, con eso me está diciendo que Pili no estudió Derecho, Lenin no estudió Ingeniería, porque solamente se daría la indicación siempre y cuando se cumpla que Lenin hubiera estudiado Ingeniería. Entonces, sigue leyendo, esa información no me ayuda mucho al momento. Sigues avanzando. Me indica en el problema 3, la parte 3, Eli quiere empezar a estudiar matemática. Quiere empezar a estudiar matemática. Si quiere empezar a estudiar matemática, quiere decir que ella no ha estudiado matemática. Eli quiere empezar, todavía está en un deseo, ¿eh? Todavía no lo ha hecho. Entonces, Eli no es matemática. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Alguna pregunta? Lenin hubiera estudiado medicina si Pili lo hubiera hecho. Lenin hubiera estudiado medicina si Pili no lo hubiera hecho. Profesor, Dime. ¿va a examen por Socrates? No. Sí, voy a tomar la siguiente.
Ya, gracias. Con respecto a la información número 3, dice, Lenin hubiera estudiado medicina si Pili no lo hubiera hecho. Quiere decir que la persona que estudió medicina fue Pili. Pili estudió medicina. Si colocas un afirmativo, ¿qué ocurría? Se niega en la horizontal, ¿sí? Niegas la horizontal y niegas la vertical. ¿Por qué? Porque si Pili ha estudiado medicina, quiere decir que no ha estudiado ingeniería, no ha estudiado matemáticas, no ha estudiado derecho. Lo mismo con respecto a las otras personas, ya no podrían estudiar medicina, descartas a Lenin y descartas a él. ¿Qué otra información me da el problema? Mili estudiaba derecho, pero se trasladó a matemáticas. Mili estudiaba derecho, pero se trasladó a matemáticas. Entonces, Mili, matemáticas. Una pregunta, ¿sería necesario? Estoy grabando, en todo caso, si no puedes copiar, vas a tener la grabación. En este caso, consideras lo siguiente. Ya acabas de llenar 2 casilleros correspondientes a una forma afirmativa, pero siempre cuando estés resolviendo los problemas, asegúrate de leer la pregunta. Y la pregunta es, ¿qué estudia Pili? Y lo que estudia Pili es medicina. Y ya tendrías la respuesta para ese problema, ¿sí? Tienes la respuesta indicada para el problema. ¿Alguna pregunta hasta ahí? No, profe. Muy bien. ¿Sí? No, profesor. Ya, perfecto. Seguimos entonces. ¿En Por el serio? chat. Indícalo por el chat, por favor, ¿ya? En la número 3, dice, Luis, Juan, Javier y Pedro tienen diferentes ocupaciones. Luis, Juan, Javier y Pedro tienen diferentes ocupaciones. ¿Sí? Todos están ubicados ya en el problema número 3, en las cuales me dice Luis, Juan, Javier y Pedro tienen diferentes ocupaciones. Vas a colocar a las 4 personas. En este caso me está mencionando a quién. A Luis en el orden que te está mencionando. Luis, ¿no más? Profesor, una pregunta. ¿Está en el libro? Sí. Está en la página 148, problema 3. A ver, ¿te ubicas o si no, te presento la pantalla? Estamos indicando ahí con respecto a la número 3, Luis, Juan, Javier y Pedro. Sí, están ubicados correctamente, página 148. Luis, Juan y Pedro. Javier. La última persona en mención, Pedro. ¿Sí? De estas personas, Profesor, han silenciado su micrófono. sí, se había aparecido algo en la pantalla. Ya, ahora sí, ¿no? Ya, seguimos. Recuerda de que si se termina la conversación, vuelves a entrar, ¿ya? A conectar todo el bloque. Dice,
Luis, Juan, Javier, Pedro tienen diferentes ocupaciones. Estas ocupaciones me indican que son, en el primero, Luis y el profesor están enojados. Profesor, el primero sería profesor. Primera ocupación. Siguiente, me dice, están enojados con Pedro. Juan es amigo del albañil. ¿Sí? Siguiente ocupación sería Profesor, albañil. no Dime. debe ir junto ese sí, sí, ¿no, profesor? No. No. En una horizontal y una vertical solamente hay un afirmativo. No pueden ir dos afirmativos. No. ¿Sí? Profesor, Sí, dime. ¿se tiene que colocar de acuerdo al orden? Bueno, en algunos problemas hay una indicación en la cual le dicen, y ninguno de ellos en ese orden. Entonces ahí yo tengo que hacer el descarte. Entonces cuando hago el descarte, entonces conveniente es que te den el mismo orden. Porque para algunos problemas va a ser conveniente eso. Ya, lista la tercera función, no me indica. Adrianita, ten cuidado con tu audio porque se está acoplando, ¿sí? A ver, primera información. Ya tenemos entonces el cuadro en la cual tenemos ocupaciones. Las ocupaciones que hemos encontrado ha sido Pedro, de Pedro ha sido profesor. ¿Qué más? Otra ocupación que aparece, albañil. Siguiente, periodista. Y el último, sastre, ¿no? Listo, ocupaciones. Como solamente eran dos rubros, ya sabes que si son dos rubros, ¿qué vas a utilizar? Cuando son dos rubros, utilizas un cuadro de doble entrada, ¿sí? Y si es un cuadro de doble entrada, indicas la primera información. Luis y el profesor están enojados con Pedro. Luis y el profesor están enojados con Pedro. Eso significa que el profesor no es Luis ni tampoco Pedro. El profesor no es Luis, negación, ni tampoco Pedro. ¿Sí? Siguiente. Juan es amigo del albañil. Juan es amigo del albañil. Como Juan es amigo del albañil, entonces él no puede ser albañil. Niegas. El periodista es amigo de Pedro. El periodista es amigo de Pedro. Como es amigo de Pedro, Pedro no puede ser el periodista. ¿Sí? Nos vamos dando cuenta hasta ahí. Vas llenando. Cuando es un negativo solamente es un recuadro. En cambio en el afirmativo se llenan varios recuadros. Toda la horizontal, toda la vertical. La siguiente información me dice, el sastre es muy amigo de Javier y del albañil. El sastre es muy amigo de Javier y del albañil. Por lo tanto, Javier no es sastre y no es albañil. Javier no es sastre ni tampoco albañil. Siguiente información me indica, Luis desde muy joven es periodista. Luis desde muy joven es periodista. Y eso es afirmativo. Lo cual es conveniente para nosotros porque si tienes un afirmativo, se niega la horizontal, ¿sí? Se niega la horizontal y se niega la vertical. Niegas la horizontal, niegas la vertical, ¿sí? Como observas ahí, te das cuenta en ese momento de que en la columna del albañil no ha sido Luis, no ha sido Juan, no es Javier. Si hay 4 elementos y 3 son negativos, el último debe ser necesariamente afirmativo, ¿sí? Afirmativo. Y al tener afirmativo, niegas en la horizontal, niegas la vertical. En ese momento, al negarlo, observas que en la horizontal de Javier, Javier no es sastre, no es periodista, no es albañil, entonces es el profesor. Niegas, ahora la vertical, cada vez que encuentres un afirmativo, horizontal, vertical, y terminamos con Juan, que es sastre. ¿Cuál es la pregunta de ese problema? Indícame, por favor, la pregunta del problema. Profesor, ¿Quién es el ¿Quién es el sastre? sastre? Listo. ¿Quién es el sastre? La pregunta es, ¿quién es el sastre? Juan. Juan. Y ya tienes llena el cuadro en el cual puedes indicar eso, ¿no? Profesor, antes habían rayado. ¿Listo? Lo habían rayado, profesor.
Y ahí está, muy bien. Listo, tienes entonces la respuesta correcta, ¿no? Bien, ¿alguna pregunta, alguna duda? No, profesor. Profesor, alguien está rayando. Sí, por favor, ten cuidado porque definitivamente se hacen las observaciones del caso y te va a generar problemas. ¿Sí? Mantengamos el orden y tranquilidad para poder seguir avanzando y hacer más problemas y eso te queda menos tarea para ti. ¿Ya? Y nos perjudica a todos si hacen ese tipo de caso de estar tachando o algo, ¿ya? Bien, habríamos terminado con respecto a esta parte. Si tienen alguna duda, alguna pregunta, ¿sí? Para avanzar con respecto al desarrollo mismo, ¿ya? Ya sabes cómo vas a ir trabajando con respecto a los problemas, lo estás entendiendo, ¿sí? No hay ningún inconveniente con respecto a esta parte. A ver, lo indicas, por favor, en el chat. Me vas indicando, ¿sí? Todo está bien. ¿Alguna consulta? Estamos todos. Como le hice la observación, el Zoom que les he enviado es un Zoom recurrente, por lo tanto, si terminas, vuelves a entrar, ¿ya? Dime. ¿Cómo se llama? El otro link que había enviado en el Word, ¿también vamos a entrar a ese? Es el mismo, es el mismo. Sí, sino que uno dice las 10 en punto y el otro dice 10:50. Sí, ingresamos. Está Profesor, bien. nos quedan 4 minutos. Al ser recurrente no hay ningún problema, puedes ingresar. Pero el orden es que ingreses a las 10 y luego a las 10:50. Pero como son de 40 minutos, siempre va a haber un corte antes. Entonces vuelves a entrar nada más, porque tienes que cumplir tu En el horario. mismo link, profesor, ¿no? Sí, Los dos es el mismo link, ¿no, profesor? sí. Voy a grabar las dos clases por si acaso. Si alguien se pierde de la clase, lo va a poder obtener grabado. ¿Ya? Ya. Muy bien, entonces sí, al término te vuelves a ingresar nada más. Profesor, o sea, de lo que dice las 10:50, también vamos a entrar en En ese momento ingresa, hijita. Termina, Zoom, cuando se acabe este Zoom. termina e inmediatamente ingresa. Porque vamos a estar en el mismo Zoom. Es recurrente. Cuando es recurrente es el mismo código. Ya, Sí, profesor. ¿ya? No Ya, tengas problema. profesor. Muy bien. Lo que quiero es que quede todo claro. Si tienes alguna consulta, alguna duda con respecto a esa parte correspondiente a lo que es cuadro de decisiones, No. ¿sí? No, Todos dan profesor. entonces conformidad a esa parte. Nos alistamos para entrar a la segunda parte. Profesor, una niña, Kina, está diciendo que ella sí tiene una pregunta que decirte. Sí, pero que lo haga, ahí tiene el chat. En el chat o me lo hace directamente, no hay problema. Si en caso se corta, ya sabes que vuelves a ingresar nada más. El mismo link, Sí, el mismo link. pero el del 10:50. Ya, entonces recapitulando así rápidamente, sabes que vas a utilizar un cuadro de doble entrada cuando sean 2 rubros y para 3 o más vas a utilizar una tabla corta. En la tabla corta la característica que tiene es que en la primera vertical vas a colocar los rubros que se estén considerando: nombre de la persona, distrito donde viven, si tiene mascotas, si está casado, con quién está casado. Eso se coloca en la primera, ¿sí? Todos los rubros. Mientras que en las otras columnas se determina la cantidad de columnas en función a la cantidad de sujetos los cuales están interviniendo en el problema. ¿Sí? Eso es básicamente lo que tienes que hacer con respecto a lo que es cuadro de decisiones. De doble entrada, si son 2 rubros, y si son más de 2, utilizas la tabla corta. ¿Sí? Y no se olviden que tienen ahí en el Facebook, que está indicado no solamente mi nombre, que es el profesor Eisten Cuya, también está mi número telefónico para que mediante el WhatsApp me puedas enviar alguna duda que tengas en tu tarea para poder aclararte y ayudarte. ¿Sí? Bien. Aprovechando el tiempo, entonces, nos ubicamos ya en el número 4. ¿Sí? Número 4. Comenzamos a leer. Dice: Alex, Rommel, Eddie, Giorgio viven en 4 diferentes distritos. Rommel no vive en Jesús María, pero Giorgio vive en Pueblo Libre. Aquí con esta información ya sabemos que necesitamos un cuadro de doble entrada porque intervienen 2 rubros. Interviene
las personas con el distrito en el cual están viviendo. ¿Sí? Un cuadro similar al que ya hemos hecho. En la primera columna vas a colocar a Alex, Rommel, Eddie y a Giorgio, mientras que en la horizontal vas a colocar los distritos que son Jesús María, Pueblo Libre, San Isidro y San Borja. Estamos escribiendo mucho en el chat. Lista, ya. Muy bien, cuando termine entonces esta primera parte, ya sabes, te conectas en el mismo link, por favor, ¿ya? Te voy a estar esperando. Profesor, están rayando. Y están escribiendo muchos números en el chat. Chat, profesor. ¿Ya? ¿Listo? Nos conectamos en el siguiente. Carita. Profesor, ¿entramos en el mismo Zoom? Sí, el mismo. ¿Ahorita, profesor, ahorita? Sí. Sí, en ese momento. Ahorita.